Monseñor Víctor Masalle Pérez, bienvenido a este foro. Este foro se llama La Tertulia. Aquí se debaten temas de todo tipo, se hacen preguntas, se analiza la situación de, del mundo, de la República Dominicana, y hoy nos sentimos honrados con su presencia. Gracias. Para nosotros es un honor que usted comparta con nosotros. Hay muchos temas de los cuales se puede discutir con usted. Luego vamos a abrir los micrófonos, según la gente levante la mano para que hagan sus preguntas, pero habíamos acordado tocar el tema del aborto, que es un tema que usted domina, un tema capital e importante para la Iglesia. Entonces, esto es La Tertulia, bienvenido, los micrófonos son suyos. Muy bien, pues sobre el aborto, ¿qué puedo decir? Usted querría que yo hiciera una breve exposición primero, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí. Muy bien, bueno, pues mire, hay un asunto que se está discutiendo una cosa muy diferente y la mayoría de las personas están en contra de lo que se llamaría, al menos en la República Dominicana, sobre lo que sería el aborto libre. Eso la mayoría de la gente no está de acuerdo, pero se ha discutido mucho la posibilidad de introducir las causales, que sería, y se le llama normalmente interrupción del embarazo, cosa que es muy equivocada, porque no es la interrupción, es la suspensión del embarazo. Nunca he visto un embarazo interrumpido y que continúe otra vez, sino que es la suspensión de un embarazo. Entonces, comenzamos con que hay una constitución que defiende la vida, que es muy importante entender esto. La vida es esencial y por eso es muy importante entender la vida humana como un bien muy importante a defender siempre. Pero eso no es un tema normalmente que se puede hablar como que es religioso, es un tema antropológico. O sea, no es lo mismo la vida de un perro, de un gusano, que la vida de un ser humano. Por eso el ser humano es sujeto de derechos, tiene derechos y por eso en este sentido se valora la vida y la Constitución Dominicana ha llegado a valorar la vida hasta el punto de que dice que debe defenderse la vida bajo toda circunstancia desde el momento de la concepción hasta la muerte. Bien, ahora hay discusiones acerca de que si hay vida o no, la embriología, la genética, mientras más se va acercando, mientras más se va profundizando en las diferentes ramas del saber médico, se va descubriendo que cada vez más que la vida humana existe desde el principio. O sea, hay una vida humana con un ADN, con un carnet de identidad que es el ADN, que le identifica como diferente incluso a su propia madre. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahora, las discusiones que se ponen en el tapete son que si hay tres causales con los cuales, tres excepciones con las cuales se debería considerar la posibilidad de suspender el embarazo. Y bueno, podemos discutirla. Yo siempre lo pondría todo siempre frente a la vida humana y frente a la Constitución, pero bueno, ¿qué decir? Hay una de las causales que sugiere que si la vida de la madre está en peligro, entonces la vida debería poderse suspender el embarazo. Entonces, el problema está en que los médicos aseguran ya ahora, y son varios los médicos que tienen 50 años trabajando son ginecólogos, ginecobstetras, que aseguran que nunca se han encontrado con una situación específica humana donde hay un problema de salud donde haya que escoger o la vida de la madre o la vida del hijo. O sea, no hay ninguna situación en la que haya que hacer una elección. Eso lo aseguran los médicos y bueno, hay una excepción, una discusión grande con respecto a si cuando un caso de una madre, por ejemplo, se le descubre cáncer y está embarazada, entonces éticamente se permitiría que la madre recibiera radiaciones, las radiaciones que fueran orientadas para mejorar su salud o para tratarla,
y que con eso tuviera que morir la criatura, eso éticamente se permite en el sentido de que el tratamiento sería destinado, las radiaciones están destinadas a mejorar la salud de la madre. Es el principio del doble efecto, en donde cuando hay la intencionalidad de curar a la madre y que en ese proceso se pierde la criatura, entonces eso éticamente es permitido. O sea que, pero aquí no hay un aborto, aquí lo que hay es un tratamiento que se lleva a una vida, que es otra cosa, que parece lo mismo, pero éticamente es otra cosa que el tener que dilucidar si hay que escoger entre la madre o el hijo, cosa que en la medicina más moderna no existe eso. Eso existirá quizá en nuestros centros maternos infantiles, en Pedernales o en Bauruco o en cualquier municipio de estos en donde no existe una medicina competitiva. Entonces, definitivamente, cuando la madre llega al centro médico en la capital o en Santiago, la madre ya llega descompensada e incapacitada para poder sobrellevar la condición. Pero en medicina se entiende que no hay condición, no hay situación en la que tuviera que elegirse o la vida del hijo o la vida de la madre. Todos, una medicina altamente competitiva está en condiciones de llevar a cabo toda situación, toda circunstancia, y si muriera alguno de los dos, no sería por la presencia del embarazo, sino por una situación en la que eventualmente podría morir alguien, pero no porque en una situación concreta haya que elegir o la vida del hijo o la vida de la madre. Se ha sacado el tema, el famoso tema de Esperancita, que lo han sacado mucho en el aire, y me da pena ver que muchos comunicadores no han sacado el tema de una manera justa porque se evidencia que no han leído el expediente. El expediente de Esperancita tiene 300 páginas y está altamente detallado qué fue lo que ocurrió allí. En un minuto explico lo que pasó en este famoso caso, el único caso en que se ha sacado como justificativo. Quiero explicar exactamente lo que pasó. Pasó esto. La llamada Esperancita, porque ese no es su nombre, llega a un centro médico, es menor, la madre llega allí, ella está embarazada y resulta que le han detectado leucemia. Entonces, en la leucemia, cuando llega, Esperancita no está descompensada. ¿Qué quiere decir descompensada? Está incapacitada para recibir el tratamiento sin que ella se muera. Ellos dicen, si aplican el tratamiento, ella se muere. Hay que esperar, hay que compensarla antes de poder aplicarle el tratamiento. ¿Se podría aplicar el tratamiento? Sí, el tratamiento podría haber sido radiaciones, y lo fue. Debía ser radiaciones, pero había que esperar a que ella estuviera compensada, porque si no, ella no habría podido resistir el tratamiento, las radiaciones. Entonces, allí hubo una presión mediática en donde surgieron personas que estaban a favor del aborto, que quisieron convencer a la madre de que era por razones religiosas por las que no se aplicó el tratamiento a Esperancita. No fue así. Allí estaba muy de cerca la presidenta de la Asociación de Médicos Oncólogos, estaba muy de cerca con esto y ella no estaba compensada, pero presionaron tanto que que sometieron a la madre a una presión donde ella tuvo que firmar diciendo que se responsabilizaba por el tratamiento, pero que exigía que el tratamiento se le aplicara inmediatamente, y firmó que ella se responsabilizaba. Se le sometió al tratamiento y evidentemente ella murió también. Los dos murieron. Porque lo que decían los médicos no iba a resistir, se dio. Los médicos dominicanos no son malos médicos, son buenos médicos y decían, se va a morir. Aplicaron la radiación y se murió. Bien. Pero ese fue un caso único. Normalmente no hay situación, no hay condición en medicina competitiva, una buena medicina, no hay ningún caso en el que haya que elegir o la vida del niño o la vida de la madre. Y eso lo puede explicar cualquier ginecólogo que lleva cualquier caso, lo puede explicar que si cuenta con la medicina adecuada, no se va a encontrar nunca con un caso así. La segunda causal, bueno, aquí viene otro punto importante en esta primera causal, y es que por eso es que yo estoy en contra de lo que se llama la palabra causal. La palabra causal es una figura
jurídica que permite que se aplique de una manera general a casos específicos una situación. Me explico. En una causal quiere decir, en cualquier situación en que la vida de la madre esté en peligro, se puede interrumpir el embarazo, dice. Bueno, ahora, ¿qué pasa esto? Que la causal es interpretativa. ¿A dónde quiero llegar? En España, por ejemplo, la causal del aborto que dice que está en peligro la vida de la madre, ha llegado al punto de que si una mujer embarazada va al psicólogo y le dice, mire, la doctora, psicólogo, le dice, mire, yo estoy con demasiado estrés, me está acabando, este embarazo me está poniendo muy ansiosa. El psicólogo le permite someterse al embarazo porque está en peligro la salud emocional de la madre. ¿Eh? O sea que la causal que comenzó con un peligro auténtico y real de la madre, acaba siendo una figura interpretativa en donde la salud de la madre es cualquier cosa. Y entonces se puede aplicar cualquier realidad aquí. En el Código Penal que se está proponiendo está el artículo 22, que se llama estado de necesidad, que dice claramente que si una persona, a ver, tengo que buscarlo aquí, dice el estado de necesidad, en resumida cuenta, dice que si hay una situación que está afectando la salud de una persona o de un tercero, si se viola alguno de los artículos de este código, no será penalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un momento determinado una mujer de Pedernales llega a Santo Domingo y no hay nada que hacer y hay que efectuar en un caso de extrema necesidad la suspensión de un embarazo por una razón de que no hubo la medicina adecuada en donde, entonces no es penalizado por el Código Penal. El Código Penal así asegura que esta causal se utilice con el estado de necesidad únicamente cuando realmente esté en peligro la vida de la madre, para que no sea de auténtica libre interpretación. Está la segunda causal, que es la causal en caso de que hubiera un incesto. Hay que distinguir aquí lo que es una violación, un estupro, de lo que es un incesto. Porque una violación y un incesto son dos cosas diferentes. Por ejemplo, en una violación es un estupro en donde una persona es violentada y es obligada a tener relaciones sexuales. Eso se llama un estupro, una violación. Y hay un protocolo, no sé si saben, que cuando una persona en una relación sexual tuviese un embarazo, la concepción se da entre las 36 y las 72 horas de la relación sexual, no antes. Y el código y el protocolo en salud pública, si llegara una mujer que ha sido violada y llega al centro médico violada, lo primero que dice el protocolo es aplicarle la pastilla del día después. ¿Qué quiere decir esto? Se le aplica la pastilla del día después y el óvulo, si hubiera óvulo, es expulsado y no habría concepción. Porque la concepción se da de entre 36 y 76 y 72 horas después. O sea que el protocolo de salud pública es si una mujer es violada, cuando llega a un centro, lo primero que se le aplica es la pastilla del día después para evitar que hubiese una concepción y para hacer que expulse el óvulo y no tenga que ser sometida al dilema de que si acepta la criatura o no. Eso es en el caso de una violación. Ahora, en el caso de la violación, el porcentaje de personas que salen embarazadas fruto de una violación es mínimo. Por ejemplo, en Alemania, en 5 años de violación, del 2005 al 2010, las violaciones llegaron a ser 220,000. Las violaciones en los 5 años. Y en esos 5 años, las mujeres que quedaron embarazadas de esas 200,000 fueron 11. Lo cual está dando a entender que es muy remoto y médicamente se explica por qué es muy remoto, es muy extraño. Es un 0.0001% la posibilidad de que una mujer ¿Por qué? Porque los médicos explican cómo el mismo organismo de la mujer se repliega ante la posibilidad automáticamente y por las condiciones que muchas veces ocurre
en el violador. Ahora, otro caso es el incesto, en donde ha habido una relación con un papá o con un tío o con un primo, con un vecino o con una persona conocida, pero con la que esa persona ha violentado a la persona y le ha obligado a tener relaciones sexuales. El promedio es que el embarazo se descubre ya cuando está avanzado y entonces aquí hay un problema grande que es, no es un problema de una violación, es un problema de violación y no, aquí lo primero que hay que hacer es cuidar de que el violador no quede exento, que es lo que siempre pasa. Si el papá viola de repente o el tío viola, hay un silencio en la familia y el que es un violador, que es un delincuente, normalmente queda exonerado y el que penaliza, el que es penalizado normalmente, si hubiera una criatura, es el niño que está por nacer. Esto es muy ambiguo y es un problema social muy serio. Se ha demostrado en otros países, porque aquí no está por lo menos legalizado el aborto, que cuando ha habido un incesto y se permite el aborto, normalmente el porciento de posibilidades de volver a quedar embarazada por la misma persona es un 90%. El tío vuelve y el tío vuelve, o el papá vuelve y el papá vuelve, y es un problema social que tiene que ser afrontado socialmente. Y solucionarlo con el aborto es un problema por las ramas que no afronta el problema real, que es un problema mucho más complejo que simplemente decir una violación. No es lo mismo la violación que el incesto, o sea que queda un problema muy delicado allí. Es un problema que requiere reflexión por largo tiempo. Yo lo he explicado en 2 minutos, algo que requeriría discusiones largas, vistas públicas y discusiones auténticamente serias para poder afrontarlo. El tercer caso, que es el de la situación en la que es inviable la vida, es decir, por ejemplo, un embarazo ectópico, un embarazo anencefálico, o situaciones como esta, en donde la vida se sabe que la criatura no va a vivir. Ya Salud Pública, en cada uno de estos casos, tiene un protocolo de cómo proceder. Es decir, que en cualquiera de estas circunstancias, bastaría conseguir el protocolo que tiene Salud Pública para poder simplemente llevar a efectuar a cabo el manejo, porque ya está establecido. Entonces, en este caso, no haría falta legislar acerca de los principales casos de inviabilidad con la vida, que sería, por ejemplo, con respecto a un embarazo ectópico, anencefálico y todo este tipo de embarazo. Ahora, vuelvo otra vez al problema de las causales. Las causales son de libre interpretación. ¿Qué quiere decir esto? Esta causal en España y en Islandia ha resuelto el problema, por ejemplo, de los niños en síndrome de Down. ¿Usted sabía que en España y en Islandia se resolvió el problema de los niños del síndrome de Down? No hay niños de síndrome de Down. No sé si lo sabían. La razón es porque el protocolo permite, como el niño de Down no va a ser una persona normal y va a sufrir, no es viable una vida normal con respecto a los demás, entonces se permite el aborto desde el momento en que se sabe que el niño va a salir con síndrome de Down. Y en Islandia y en España, todos los niños de síndrome de Down son abortados normalmente. Y eso es una pena porque nosotros en nuestro país hemos visto niños de síndrome de Down que son una bendición. Hemos visto el evento Quiéreme como soy, en donde han ido celebridades como David Ortiz y otras celebridades del béisbol que han ido al estadio Quisqueya y han mostrado la belleza de las personas de síndrome de Down para que uno pueda justificar que porque van a sufrir en la vida, entonces pueda uno acabar con la vida de ellos. Fíjense, más o menos, a grosso modo, he ido rápido con las dificultades que ofrecen las causales, pero hay otro problema serio con las causales y es esta. Estamos en República Dominicana, nos conocemos bien. Hay un problema serio que es cuando un hombre embarazó a una mujer, qué sé yo, un senador o un diputado, una persona conocida, o un hijo de papi y mami que embaraza a una mujer y no quiere tenerlo. Simplemente va a ir a donde un amigo doctor y va a decir, papá, mira, fírmame aquí y búscame una cosa, búscame una excusa, dime que fue violado, di que estaba en peligro la madre, pero ya, y saben muy bien cómo hacer. O sea,
¿Se va a utilizar las causales como la excusa? Eso es posible y es una realidad. Por ejemplo, en Costa Rica se aprobó solamente el embarazo, la causal por la violación. ¿Y saben lo que pasó? El 100% de los embarazos en Costa Rica eran por violación. Yeah. Picardía. Sabemos muy bien, somos latinos y vamos a buscar la razón, vamos a buscar la excusa para buscar que se elimine una vida cuando no es deseable. Ahora, ¿cuál es la base que utilizan los defensores de las causales? Aseguran que miles de mujeres, miles y miles de mujeres están muriendo porque no tienen aborto seguro. ¿Mm? Vamos a seguir adelante. Yo no creo eso. Eso no es así. Pero vamos a suponer que es verdad. Vamos a suponer que 5,000 mujeres están muriendo por culpa de no tener un embarazo seguro y se van a un embarazo clandestino. Vamos a darle la razón a eso. Vamos a suponer que hay 5,000. Ahora, vamos a probar las causales. Las causales de esos 5,000, ¿a cuántos afecta? ¿A cuántos defiende las causales de esas 5,000 mujeres que van a aborto clandestino? ¿Cuántas son realmente porque la vida de la madre o la vida del hijo está en peligro? ¿Cuántas de esas son porque ha habido violación? ¿Y cuántas de esas son porque es inviable la vida del niño? Pongamos que son 3. Ok. Y los otros 4,997 que están muriendo. ¿Por qué están muriendo? Porque se van a un aborto libre, que todavía no están defendidas por la causal. Por lo tanto, el argumento de que se están muriendo mujeres y hay que salvar las vidas y que para eso hay que aprobar las causales es falso. Porque las 4,998 mujeres que abortarían no están abortando en razón de las causales, sino que están abortando simplemente porque desean el aborto libre. Entonces, en la práctica, la aprobación de las causales va a ser la excusa para poder utilizar el aborto libre, simplemente utilizando la excusa de las causales. Ahora, si queremos hacerlo así, podemos discutir. Ahora, yo creo que debe ser discutible si uno quiere el aborto libre, y podemos poner en discusión en el Foro Nacional el aborto libre, o podemos poner en discusión las causales. Pero las causales es un subconjunto de los abortos que es mínimo. Y no se puede utilizar el efecto que produce los abortos clandestinos en un aborto libre para poder justificar las causales. No sé si me estoy dando a entender. Yo no sé si estoy explicándolo adecuadamente, pero en esto quiero decir yo que las causales estamos hablando de un subconjunto de un 0,1% del total de los abortos. Cuando los famosos clandestinos, que presuntamente deberían morir, que dicen que mueren 5,000 mujeres todos los años, yo no sé si es así, pero yo he estado en Capotillo, he estado en muchos sitios, yo no conozco tantas mujeres que se han muerto por embarazo clandestino. Y por ejemplo, con el coronavirus han muerto 2,000 personas y yo conozco un montón de personas que han muerto por el coronavirus. O sea que me parece que no es tan cierto el hecho de que estén muriendo 5,000 personas al año por el aborto, porque me parece que es una cifra, que es un copy-paste de lo que normalmente se solicita como aprobación en todos los demás países. Siempre la cifra es la misma, 5,000. Entonces, por esto es peligroso. 5,000 abortos aquí En en Estados Unidos, en el 73 se dijo que morían 5,000 mujeres por aborto. Y aquí en República Dominicana, los defensores de la despenalización del aborto siguen diciendo que son 5,000. Deberíamos cambiar un poco para variar un poco y decir que son 2,000 o que son 7,000, pero decir que son 5,000 parece que la presión que se hace no respeta ni siquiera la sospecha de que parecería una cifra inventada más que una cifra real de mujeres que están abortando. Sí. No sé, básicamente yo quise comenzar con una exposición y después si quieren podemos hablar o si quieren que siga, aquí estoy. Monseñor, ¿cuál es la postura de la Iglesia Católica con relación a la educación sexual? Con la educación sexual. Bien, la educación sexual debe ser gradual. Es importante que debe educar para la responsabilidad. Es muy importante, porque no es una educación sexual
Es una educación socioafectiva que comienza con el respeto a uno mismo, con el aprender a respetar a los demás, porque sabemos muy bien que los embarazos adolescentes obedecen a presión de grupo, a bullying, a todo este tipo de situaciones. Y hay que proporcionar a la persona las herramientas para que maneje la presión de grupo. Si una persona no recibe educación en presión de grupo, va a acabar irremediablemente o siendo embarazada o embarazando a otro, porque en eso consiste el juego que hay en la educación socioafectiva. Por ejemplo, estamos implementando nosotros un programa que se llama Aprender a Querer, Aprendiendo a Querer. Es un programa que va a afectar a 26,000 estudiantes. Es un programa que es venezolano y que se encuentra en 24 países. Y es oficial, oigan en dónde, en países como Corea del Sur y en Hungría. Con lo cual se demuestra que no es un programa cultural, sino un programa antropológico que educa a la persona a respetar a los demás, al manejo de la violencia. Y ha probado este programa que es capaz de ha reducido en promedio en los países, un promedio de 85% el embarazo adolescente. Y en algunos países ha llegado hasta el 100%. Porque el embarazo adolescente no es otra cosa que la educación socioafectiva, el aprender a educar al trato y al manejo gradual de lo que son los diferentes elementos de la relación con los demás, que comienza con la relación con el propio cuerpo, conocer el propio cuerpo, conocer. Entonces, los programas que ha habido de educación sexual en países como en Europa, en países de Europa y en Estados Unidos, son programas que intentan despertar a la persona a temprana edad con respecto a la sexualidad. Y todo educador sabe que la educación sexual tiene que ser gradual y tiene que ser conforme a la edad de la persona. Eso no hace falta ser un genio para entender que hablar, tratar de ayudar a un niño de 4 años a que explore a ver si ahora se siente niña y que se aprenda a masturbar a los 4 años y que diga a los demás qué sintió cuando se masturbó. Me parece cosas como estas son elementos que están en muchos de los programas de estos que uno dice, en la masturbación hay que hablarlo, pero hay que hablarlo en otro momento, cuando la persona va despertando sexualmente, no estimular antes de tiempo a la persona, como así también todas las demás cosas. El uso del preservativo antes de que la persona es activa sexualmente. Todo este tipo de elementos, tiene que haber un ordenamiento del orden en el que tiene que ser presentado a la niña. Y en la mayoría de estos programas de educación sexual no está la diferenciación en lo que es ser amigo, ser novio, o como le dicen ahora, amigo con derecho. ¿Cómo es la cosa? Sí. Hay uno que le dicen amigo con derecho. O sea, enseñarle a la persona desde temprana edad a ir detectando qué significa cada uno, Sí, sí. la relación con el amigo, la relación con la amiga, la relación de la amiga con el amigo, el noviazgo, el embarazo, y todo esto tiene que ser presentado en un programa que sea verdaderamente constructivo. Y entonces yo no estoy en desacuerdo con la educación sexual. Aprendiendo Lo a que estoy en desacuerdo es con adelantar procesos y sobre todo incompletos los procesos. aprendiendo a querer se llama. Aprendiendo a Querer es un programa muy lindo, venezolano, Eso que viene estamos implementando en Peravia y en Santo Domingo. de escuelas públicas dominicanas. Estamos implementándolo gradualmente en públicas, privadas, del campo, de la ciudad, para poder tener una tabulación para saber dónde funciona mejor. Tenemos 26, va a afectar a 26,000 estudiantes y va a haber colegios religiosos, colegios laicos, colegios públicos, colegios de campo y colegios de ciudad, para así tener una tabulación y poder entender en esos 26,000, porque ese programa es medible, tiene mediciones de los diferentes elementos sociales. Por ejemplo, el manejo del bullying se puede medir, la capacidad del manejo de la presión de grupo, los embarazos adolescentes y todos estos elementos, muchos otros elementos que forman parte de un conjunto, todo que va a formar a la persona para evitar que haya delincuentes, violadores, pedófilos,
y personas que embarazan a destiempo a una mujer. Y eso funciona, pero tiene que haber un proceso científico, educativo y constructivo de la persona. Y no es, no es nada extraño entender, y eso no tiene nada de religión. Además, Aprendiendo a Querer no es religioso, no es un programa religioso, es un programa laico, completamente laico, es lo primero. Yo no creo en la educación sexual, no es un elemento religioso, es un elemento antropológico y que tiene que formar parte de la educación de la persona. Yo creo en eso perfectamente. Sí. Pero yo lo que creo es que nunca se educa a la persona para saber esperar. Yo creo que todos los que son papás aquí saben muy bien que les gustaría que su hija de 12 años, de 13 años, tuviera las herramientas para saber esperar, para saber elegir, acostarse con la persona que le conviene y después embarazarse con la persona que conviene y que pueda pensarlo y que pueda decidirlo. Sí. Que no sea, que no obedezca a una presión de grupo en donde al final tenga que acabar sacándose un muchacho o que tenga que acabar con problemas de diversa índole y que tenga que acabar con problemas que quisiera haber no vivido nunca. Esas son situaciones que simplemente con una preparación adecuada y humanista, la persona puede desarrollar una personalidad muy sana y en un ambiente sano. Lo que pasa es que tenemos también una presión en el ambiente. Por ejemplo, la música urbana es una música que estimula la violencia del hombre contra la mujer. La música urbana la conocen los niños de 2, 3, 4 años. El otro día en Navidad yo estaba en una fiestecita del personal del obispado y habían como 3 o 4 niños que yo estaba poniendo la música. Y la música era música bonita, pero música que evidentemente a los niños no les interesaba nada. Y de repente un niño se me acercó uno y me dijo, póngame por favor a Ozuna. Y yo busqué en Spotify Ozuna y lo puse. Oiga, me tenían los 4 niños arriba de mí. Los 4 niños cantándome la canción. Y que cuando comenzaron a cantar otra canción, una canción era, yo te saqué el guineo, papi, mami, te saqué el guineo, no sé qué. O sea, una cosa que tú decías, y esta cosa. Y la niña lo cantaba sin saber lo que estaba cantando. Entonces en la cultura urbana tiene que ser constructiva también. Porque si no, estamos alentando que yo la mato, porque hay propuestas de asesinato, de violencia contra la mujer, de todo tipo, de promiscuidad de cualquier índole, en todo este conjunto cultural que se está promoviendo alrededor de nuestros niños. Y muchos de nuestros niños saben cantar canciones que ni usted ni yo sabemos. Ni usted ni yo sabemos las canciones que esos niños están escuchando, que están cantando y que están en ello alimentando todo un esquema en donde cuando uno quiere que no haya violencia, irremediablemente el golpeteo constante cultural es a que la haya. Y es todo un trabajo muy difícil social que tiene que ser un trabajo de toda la sociedad. Si no, de otro modo, lo que estamos haciendo con la mano, con los pies lo estamos derrumbando, ¿no? Yo le abrí el micrófono a Ana Taveras, no sé si ella está disponible, que hizo algunas preguntas con relación a, ella escribió algo arriba. Ana, Sí, estoy aquí. adelante, tiene la palabra. Sí, la idea es, yo quería ver, porque esto es algo como que se maneja, que se ha ido llevando todos los países, todo un programa. Yo vi un mapa ahí donde se veía dónde estaba aprobado el aborto y dónde, dónde faltaba por aprobar. Entonces yo me pregunto, Haití, ¿cuál ha sido el programa que se ha llevado en Haití? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es, realmente, y sobre todo este ya tiene muchos médicos, una mamá, vamos a decir, una mujer, ¿cuántas veces puede abortar? Porque realmente la gente piensa como que la vida es infinita. Y me pongo a pensar que las posibilidades de abortar acortan, más en este país que son por cesárea, que se tienen todos los muchachos, así que se tienen prácticamente, me imagino yo que deben haber medidas de que
un gran porcentaje de las mamás tienen sus hijos por cesárea. Entonces, si se hacen esos abortos, ¿cuántas posibilidades hay? Y realmente esa cantidad de abortos se está hablando que pone en juego el futuro dominicano. Porque usted habla, por ejemplo, que a través de esa ley, mucha gente se va a agarrar por lo que sea para interrumpir esos embarazos y el futuro dominicano está realmente en juego, pienso yo. Sí, bueno, no es algo que se ha ocurrido en otros países, no es algo que podría, sino que algo que se ha hecho en otros países. Casi siempre las causales que se aprueban son las razones por las que se abortan. O sea que evidentemente, si aquí se aprueba la salud de la madre, todos los abortos van a tener todo el sello de que la salud de la madre está en peligro. O sea que el problema no es ese, el problema es, si queremos el aborto libre, vamos a discutir el aborto libre. Pero no pongamos a la gente a hacer aborto libre y que tenga que agarrarse de la excusa de la causal. Y estoy abierto a que la discusión se haga, pero no agarrar una cosa que no tiene que ver con la otra. O sea, una cosa son las causales, que son excepciones, y otra cosa es el aborto libre, que entonces uno se agarraría de las causales para tener que justificar el aborto libre. No, yo estoy de acuerdo con que discutamos si el aborto libre se puede discutir. Yo, claro, yo me voy a poner, y hay mucha gente que se opone, y otra gente está de acuerdo. Y la democracia es discutir eso. Pero yo creo que no es justo que uno quiera impulsar las causales como una especie de tratar de llegar al aborto libre. Cada cosa tiene su discusión, ¿no? Entonces yo creo que han sido discusiones separadas. Y es cierto eso de que hay un límite en el aborto, pero eso el médico sabrá más que yo decirlo, de que hay un límite en cuanto al aborto que una misma persona puede hacer, ¿no? Eso no lo sé yo. Aquí hay ginecólogos en este foro. Yo no. Más tarde le abriremos la palabra al doctor Ascanio Bencosme. Ahora va Carlos Mercado. Carlos Mercado. Buenas noches, monseñor. Buenas noches, ¿cómo está? Más que una pregunta, yo lo que quiero, yo formo parte de la tertulia y nos gustaría, yo motivé a nuestro presidente, a Bruno, a que se hiciera este tipo de charla o de Zoom con usted, porque yo entendía que la parte, yo voy muy de acuerdo con la parte que usted dice, la parte institucional de Dominicana es la que es débil, no es tanto la ley o el aborto, sino quiénes se van a prestar a poner ese sello, como usted dice, a todo decir que sí, y lo van a hacer de una manera legal con la ley, sin tener tal vez la razón o la legalidad. Ese sería mi punto de vista. Y lo segundo es que me gustaría dejar una invitación abierta, sea que usted venga aquí a Santiago, nos gustaría después del tema este de la pandemia, o nosotros visitarlo donde usted tenga su residencia, monseñor. Eso nos gustaría dejarlo a su conveniencia en el futuro, que podamos ir allá o que usted venga aquí a Santiago, porque magistral, todo lo que usted ha dicho me lo encuentro muy bien. Gracias. Gracias a usted, gracias por las palabras. Sí. ¿Cuál es la postura de la Iglesia Católica con relación a la agenda LGTB? Si es que hay una agenda LGTB y el tema de la homosexualidad. Bien, la pregunta es, ¿la homosexualidad es pecado? La respuesta es no, la homosexualidad como condición no es pecado. Yo acompaño a un montón de gente, espiritualmente, a gente con condición de atracción por el mismo sexo, así que se le llama, personas con atracción al mismo sexo. Y les acompaño y les ayudo, y se les ayuda. Lo que el Papa decía, ¿se acuerdan? En un momento decía, si una persona gay, que decía era, quiere vivir su vida cristiana, ¿quién soy yo para juzgar? Pero no se lee normalmente lo que dijo después. Dijo, el peligro son los lobbies, porque eso sí es malo. O sea, hacer política de algo, porque es que a mí me parece una cosa, la sexualidad es algo tan íntimo. Es la comunicación, en teoría debería ser, digo, yo cuando ya no es en intimidad, yo creo que hay una patología, a lo mejor me equivoco yo, pero la sexualidad es una comunicación de amor entre dos personas de una manera íntima, ¿no?
Eso es íntima. Cuando es pública, me parece que ya no hay, hay un grado de diferencia que se separa de lo que normalmente se ve. Pero la atracción tiene que ser, ¿qué le digo yo? No debe llevarse el plano político de los derechos. No estoy seguro de que, no sé, a lo mejor me equivoco yo, ¿no? A lo mejor, pero normalmente acompañando a las personas de atracción del mismo sexo, normalmente no se sienten discriminadas, normalmente sienten mucho miedo a decir, a sacarlo públicamente. Pero en la vida pública no se sienten discriminados. O sea, no sé, yo crecí en un colegio donde cuando una persona era gay, pues era gay, pero no, pero más bien lo que se le hacía era bullying, lo que se llama bullying, como se le hacía a una gorda o a una persona fea, una persona con la nariz, se le hacía bullying, que era más bien un bullying lo que se le hacía, pero no estoy seguro de que era un desprecio a la persona en sí, no sé, pero cuando se hace en lobby, a mí me preocupa la búsqueda de derechos como si se buscara una especie de derechos de primera clase. No están buscando privilegios, sino igualdad. Entonces, lo que hay que buscar es eliminar la discriminación, que es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Debe evitarse todo tipo de discriminación, pero no esa búsqueda de reivindicaciones donde está por encima. A mí me preocupa eso, y es lo que el Papa quiere decir cuando dice que lo malo de esto es hacer un lobby, que es hacer política de algo que es íntimo. Entonces, aquí vi un comentario fuerte del Frente Ateo Libertario. Bueno, está bien, puede decirlo. Yo no creo que sea el 80% hay de los cabeza curas caliente, que sean gays, por ejemplo. no, que hay cabeza caliente. Ya, está bien, pues no pasa nada. No se pasa. Pero Eh, el 80% de los curas que sean gays, eso está en el libro de Sodoma, de este niño, muchacho que escribió el libro de Sodoma, él dice que un 80%. Yo creo que por desgracia, porque no conviene en el sacerdocio, le puede hacer daño. Miren, el celibato ya es una situación complicada. ¿Para qué entonces está demostrado que en el celibato, en una persona con atracción al mismo sexo, sea religiosa, sea cura, va peor todavía? Entonces, la iglesia no prefiere que no entren personas con atracción al mismo sexo a una vida célibe. Eso es, pero el trato, las personas de atracción del mismo sexo tienen la puerta abierta en la iglesia, son miembros de la iglesia y ciertamente hay que ayudar a hacer correctas lecturas de la doctrina para que no haya una experiencia de desprecio, como puede haber pasado muchas veces. Por eso dice el Papa Francisco, la iglesia tiene que pedir perdón a las personas gays que han sentido de parte de la iglesia desprecio. A veces el desprecio uno se lo puede crear uno mismo, pero es cierto que la iglesia ciertamente ha sido así y hay hipocresía porque hay un grupo hay sacerdotes que son gays y que después son los primeros que están en contra para esconderse, y hay una hipocresía, entonces dicen que están en contra de los gays. Y es terrible porque los más anti-gays muchas veces son los gays dentro de los curas. Y eso es hipocresía que hay que trabajar. Es difícil. Yo creo que la homosexualidad dentro de la iglesia católica, dentro del clero, le ha hecho mucho daño a la misma iglesia, porque se ha trabajado con mucha hipocresía todo eso. Ahora, el trato con las personas de atracción al mismo sexo tiene que ser eliminado todo tipo de discriminación, y mientras no, pero eso sí, vuelvo y digo, no estoy de acuerdo con los lobbies que buscan ese tipo de lucha política por las reivindicaciones. Tengo mis reservas al respecto. No sé, igual me equivoco, yo no pretendo ser infalible, pero yo digo solamente que tengo mis reservas, que son las reservas que tiene el mismo Papa Francisco. Sin embargo, ¿Usted no cree que en un futuro, monseñor, quizá dentro de 50 o 100 años, se permita que los sacerdotes se casen, tengan familia, algo así? ¿Pudiera suceder? claro, el celibato sacerdotal
comenzó regionalmente en el siglo IV en diferentes lugares y ya después se definió, un poco más tarde, se definió el celibato como una disciplina, no como doctrina. Ahora, la disciplina del celibato está basada en doctrina, que es, por ejemplo, en el capítulo 19 de Mateo dice que hay algunos que se hacen eunucos por amor al reino de los cielos. Está insinuando personas que están decididos a la firme resolución de no casarse, que después San Pablo también lo dice en la carta a los romanos, en el capítulo 7. Entonces, sugieren pero no es una obligación, no debería ser, digamos, no es una regla general, no es doctrina, es disciplina. Entonces, la iglesia ha dicho, en este momento, ahora vamos a elegir entre los célibes a los que van a ser sacerdotes. ¿Esa disciplina puede cambiar? La disciplina puede cambiar. ¿Por qué? Porque no es doctrina. O sea, es que los sacerdotes no se casen, no es un asunto de doctrina, es un asunto de disciplina. Eso podría pasar, no digo dentro de los 50 años, podría pasar el año que viene. Eso podría pasar. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuándo convendría hacerlo? Porque no son ni 2 ni 3. Los sacerdotes son 500,000 en el mundo. Entonces, hacer un cambio, de recuerdo, imagínense nada más la logística de 500,000 sacerdotes que de repente 500,000 esposas, 2 millones de hijos. No, porque eso sería gradual. Sería un Exacto. Tiene que haber un trabajo. No es una cosa que de repente cambiamos la tortilla. Mucha No gente es así. pregunta que cómo manejan los sacerdotes su sexualidad. Hay una inhibición y hay muchas opiniones de diferentes Pero personas. yo creo que maneja la sexualidad como lo manejan los que no son sacerdotes. Algunos la manejan muy bien, otros la manejan muy mal. Y yo creo que eso no es algo del sacerdocio, sino que la sexualidad, porque dígame usted si los casados, la infidelidad en la República Dominicana, en hombres casados, dígame usted si no es un signo de que la sexualidad problemática no está presente solamente en los sacerdotes, sino que está presente en una ausencia de una educación sexual adecuada, falta de familia, falta de diferentes cosas, que han incapacitado a la persona a vivir su sexualidad de una manera estable. Pero hay sacerdotes que viven de una manera muy estable su celibato, hay otros que lo viven en lucha y otros que definitivamente no se sabe por dónde que andan. O sea que yo creo que es un poco un representativo igual de la sociedad dominicana. O sea que no son angelitos. Estamos ordenando personas que vienen de un pueblo y en ese pueblo es evidente que la sexualidad se maneja diferente en cada uno de sus miembros. Y es evidente que cada uno de los miembros del clero también forman parte de ese subconjunto. Sí. Este es el momento para que algunos amigos de la tertulia se animen a hacer algún tipo de pregunta. La verdad que el tema es bastante interesante porque empezamos con el aborto y ya caímos en otros temas que se relacionan. Padre, aquí hay una persona que es atea dentro del grupo. Yo tengo muy buenos amigos ateos en Italia. Me Es encanta. ateo y es medio cabeza caliente. Yo le voy a dar mi micrófono, pero si salta con una barra basada, yo lo saco. No, pero es un asunto de educación, porque ser ateo no implica ser mal educado, digo yo. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué hay personas que no creen en Dios, Padre? Hay muchas causas. El ateísmo tiene muchas etiologías. Por ejemplo, el ateísmo puede ser situaciones que uno no acepta. ¿Por qué hay tanta hambre en el mundo? Entonces hay muchas situaciones que le cuesta trabajo a uno y dice, pues no puede ser que Dios... Hay muchas razones. Una puede ser, hay cosas malas en el mundo, entonces si Dios es bueno, entonces Dios no la permite, y si no la permite, si la permite, entonces no es bueno. Y se puede crear muchas situaciones. La falta de fe en un Dios tiene razones diversas. Hay libros enteros de ateísmo. Yo me he leído libros de ateísmo donde uno puede encontrar 200 razones de por qué no creer, aunque uno encuentra 2000 razones de por qué creer. Esa es la cosa. Sí, sí, sí. Yo quiero que los tertulianos, aquí hay un médico. Bueno, Rafaelito, yo te abrí el micrófono, pero tú sabes que el respeto es lo número uno.
No, pero si tienen ganas de insultar, puede insultar. No permitimos eso, no. Lo que pasa es que él es una persona que ha trabajado con niños y es defensor de los niños abusados y ese tipo de cosas, de los niños que han estado expuestos a pederastia. Entonces ese es el tema. Yo le he dicho que haga una asociación de defensa de los niños que han sido abusados. Ya yo le abrí el micrófono. Ok, saludos. Víctor Masalles, lo primero es, jamás en la vida yo a usted le voy a hablar con términos ofensivos porque no hay necesidad de ello. Yo creo. Ahora bien, usted, este foro aquí, permítame 30 segundos para aclararle algo a los tertulianos que pedían que me sacara, que incluso Luis Miguel tuvo el atrevimiento, porque es una frescura de su parte, de acusarme de que yo estoy llamando la atención. Aprendan. A la pregunta. Ya voy. Espérate, Bruno, ya voy, tranquilo. Sí, tranquilo, Bruno. Aprendan que pensar diferente no me hace ni mala persona, ni buena persona, y tampoco me hace miembro de este grupo de segunda clase. Si ustedes quieren sacarme, bueno, pues me pueden sacar, no hay problema. Yo he salido como 15 veces de la tertulia. Bruno hasta me sacó por presión de ustedes. Incluso en una ocasión, ustedes que son tan serios, lo que hicieron fue enviar un audio que yo envié que era muy delicado, pero está bien. Voy con el señor Masalle. Gracias por estar, dedicarle su tiempo a este foro. Mire, mis preguntas son las siguientes. Ustedes hablan de aborto. Ustedes claman ser pro vida. Entonces aquí es donde yo me pierdo con ustedes, porque defienden el feto, pero no defienden el adulto. Cuando el adulto se convierte en un delincuente, cuando el adulto se convierte en homosexual, ustedes le dicen, no, homosexual, tú no vas a entrar a esta iglesia. Y la pregunta que tengo para usted, que fue que me sentí incluso hasta incómodo ese día, que usted que pro vida, usted tuiteó que se sentía mal porque habían usado una sotana para matar a un delincuente, pero en ningún momento usted tuiteó, usted pro vida, en los traumas que tenía la señora de Cotuí y su bebé, que fueron secuestrados por un delincuente durante horas. Y a usted lo único que le preocupó fue el uso de la sotana, que es una ropa. Es una ropa. Y quizá para usted, y se le respeta que usted piense que es sagrada, pero para una gran parte de la población es simplemente una ropa. A mí mi preocupación era ese niño, y todavía me sigue preocupando cada vez que recuerdo ese caso, y esa madre que estuvieron horas. Y la iglesia nunca ha siquiera publicado a favor de estos que han sido maltratados, ya sea en este caso de Cotuí, o incluso con los abusos cometidos por Weselowski, así como también el padre Gil, que no recuerdo su nombre polaco, y en el caso del padre Gil de Weselowski, lo que hicieron fue sacarlo por la puerta de atrás para evitar un juicio aquí en República Dominicana. Bien. Gracias por estar. Esa es mi pregunta. Señores, por favor, Masalle, ¿le ofendí? No, absolutamente. Gracias. Gracias. No, hay buena pregunta y me gustaría hablarlo, no hay problema. Pero hay muchas ahí, vamos una por una. Lo de Wesolowski, particularmente, yo me enteré de lo de Wesolowski por periódico, oiga eso. Es como la cosa. Eso es lo primero. Yo no estaba en el grupo, entonces ignoro bien cómo se manejó esto, aunque sé bien que hay una convención de Viena que le daba inmunidad al diplomático. Entonces el cardenal se dirigió a Roma, como sabía que había la convención, a acusar a Wesolowski, y después, si fue porque se lo dijo Roma o qué, ciertamente el señor cogió su avión y se fue. Y para bien o para mal, digo, era la convención de Viena, que normalmente da inmunidad a los diplomáticos que están en otro país. Eso entiendo yo que pasó así, ¿no? Después, este que está aquí, como dice,
lanzó un tweet, no aquel tweet, estoy hablando del tweet que yo lancé de Wesolowski, fue un tweet que circuló el mundo entero y que fue cuando denuncié que Wesolowski estaba caminando tranquilamente en la calle de Roma y que me extrañaba y que el silencio de la iglesia estaba hiriendo al pueblo de Dios, lo cual me valió que al día siguiente tuviera al otro anuncio ahí y tuve una situación muy tensa, pero yo fui a donde el Papa Francisco y se lo dije a sí mismo. Eso que estaba en el tweet, yo lo denuncié y eso fue mal visto dentro de la iglesia, ciertamente. Al interno de la iglesia mucha gente entendía como que era una traición. Mucha gente, incluso comunicadores que son muy contrarios a mi postura, normalmente, independientemente de lo que yo diga, lo vieron muy bien y lo felicitaron, esa denuncia. Y normalmente yo me he dedicado a denunciar. Yo he llevado casos serios a Roma que están en camino, de situaciones de denuncias, de gente de alto nivel. O sea que yo soy una persona que normalmente, y hubo el caso en San Cristóbal, donde no sé si lo supo, en donde hubo un abuso, o al menos una acusación de un abuso de un sacerdote con una niña en teoría. Lo que pasa es que no se sabe si ocurrió o no, pero con una niña de 3 años y el señor está preso. Hace un año ya hasta que averigüen en qué está la cosa. Es extranjero. Y ese no se fue. Ese es de San Cristóbal, que es mi jurisdicción, y lo aguanté ahí. Está ahí hasta que se verifique si es verdad o no. Tienen que hacerle la prueba, la cámara Gesell a la niña. Ya se le hicieron. Parece que no, pero por si acaso está ahí. Y hubo la cámara de los últimos 6 meses del colegio, donde presuntamente debió ocurrir esto. No aparece nada, pero ahí está aguantado hasta que yo no permito que se me vaya hasta que no se verifique, porque yo, eso sí, si no es culpable, no tiene que estar preso. Y si se verifica que no fue él, pues que se va. Ahora, si ese fue, pues tiene que quedarse en la cárcel hasta que se pudra. Eso es así. Pero eso es así, no con un sacerdote, con cualquier ser humano que viola a una niña de 3 años. Si es que abusó, no hubo violación, pero sí hubo acoso, esa persona tiene que estar presa. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo no tengo ningún problema con eso de las violaciones. Después, con los que están vivos, sí, yo estoy de acuerdo. Yo tengo en Baní, hay todo un instituto bellísimo que atienden a mujeres embarazadas, no solamente para que no aborten, sino para cuidarlas durante y después del embarazo, porque muchas de ellas son solas, o sea, están sin papá, el papá no, desapareció. Entonces el centro tiene que ser atendido para que atiendan a las mujeres que están abandonadas y cuando tengan el niño tengan todo lo necesario, las vitaminas necesarias. Hay centros que atienden a mujeres que están embarazadas, que han quedado solas y para cuidar incluso de después de que nazcan, de que sea cuidado el niño. Después de delincuencia, sí, los salesianos tienen unos cuantos centros muy importantes de delincuentes que trabajan con niños y también los terciarios capuchinos. Hay unos cuantos institutos muy buenos. En San Cristóbal está el Instituto de Menores, que son los terciarios capuchinos, son franciscanos que trabajan con lo que se llaman niños que están reñidos jovencitos que están reñidos con la ley. Y trabajan mucho con la delincuencia, trabajan muchísimo con la delincuencia, es un trabajo bello. Normalmente no se hace mucha bulla de eso, pero yo recuerdo que con los terciarios capuchinos, yo cuando era seminarista, estamos hablando en el año 85, yo iba a visitar ese centro y era digno de admiración. Y todavía en el 2020 siguen trabajando así, o sea que en forma silenciosa, yo estoy seguro que la mayoría aquí no sabe que hay un instituto que trabaja con esto, y ahora mismo tienen 130 jóvenes trabajando con delincuentes. Un solo instituto tiene 35 años trabajando con esto. Lo que pasa es que no lo cacarea demasiado. Quizás deberían cacarearlo, pero no cacarean. Y después, con respecto al caso ese de Cotuí, sí, ese de Cotuí, miren lo que pasa. En Estados Unidos, porque miren lo que pasa, si esa persona pide un sacerdote, en Estados Unidos llevan un sacerdote.
Y el sacerdote quería meterse ahí. Y fue la policía que dijo, no, usted no se mete ahí. No lo dejó meterse. Le quitó la ropa, que no. Pero tiene que ser un sacerdote. Si uno ve los videos, ese muchacho tenía un desquiciamiento y se podía haber evitado. Bueno, ahí quizá podemos diferir, porque hay mucha gente que aplaude. A ese hay que matarlo. Y yo, con todo respeto, yo digo, ese muchacho, esa persona está enferma y no hay que matarlo. Se podía haber evitado que se matara también esa persona. Ahora, el procedimiento no me pareció el más justo y además ya no va a haber ningún delincuente que va a pedir un sacerdote, seguro, seguro ya. Porque el sacerdote puede intervenir también. Es un profesional que puede intervenir y más si lo pide la persona en ese momento. Debería poder hacerlo, al menos en países donde la policía es sofisticada, buscan sacerdotes. Puede ser un sacerdote especializado en eso, pero se busca un sacerdote. Pero cuando usted la divisa, la violenta, usted ya simplemente usted ya hace que no le crean. O sea, un secuestrador, usted cree ahora en adelante que tenga necesidad de hablar con un sacerdote. ¿Usted cree que va a pedir un sacerdote? No va a pedir un sacerdote. No va a pedir más nunca un sacerdote. ¿Por qué? Porque va a llegar un policía. O sea, cualquierizaron el trabajo de un sacerdote. Está bien, a lo mejor usted piensa, Rafael, que el sacerdote la hubiera cagado, que no hubiera hecho un disparate y se hubiera matado a alguien. A lo mejor usted cree eso. Pero yo creo que no. Yo creo que el sacerdote podría haber ayudado. Yo creo eso. Entonces, como que podían haber confiado un poco, porque salió todo perfecto. No salió perfecto. Mataron a uno. Ah, no, que tenía que matarlo. Así no es que procede la policía en países civilizados. No lo matan. Si pueden tratar de agarrarlo vivo, lo agarran vivo, si se puede. Sí. Y si no se puede, pues... A veces que las preguntas a veces hay que diferenciarlas, porque una cosa es lo que usted piense como persona y otra cosa es lo que piensa la institución, porque a veces usted puede tener un criterio diferente a la institución. Bueno. La Iglesia Católica está en contra de la pena de muerte. Esencialmente sí. Fundamentalmente hay que tratar de evitar que una persona se pueda decidir que tiene que morir. Eso es, ¿por qué? Porque el mismo hecho de la vida humana es sagrada. Y por lo tanto la Iglesia no está de acuerdo con una pena de muerte, que de hecho el Papa pidió varias veces a algunos condenados a muerte en Estados Unidos que le perdonaran la vida, ¿no? Y no, las leyes de Estados Unidos son que si decidieron que se tiene que morir, le meten la inyección y ahí se muere. Bien, en Arabia lo cuelgan como a Saddam Hussein y en diferentes lugares y la Iglesia no está de acuerdo con la pena de muerte. La Iglesia cometió errores en el pasado, porque ya podrá sacar la Inquisición, que no fue la Iglesia, sino que porque diferían de la Iglesia, las autoridades la mataron, no debió ser. Eso iba en contra de que la misma Iglesia pensaba. Eso no quiere decir que la Iglesia, eso quiere decir las personas en la Iglesia. Yo soy un ser humano y yo me puedo equivocar, y eso no quiere decir que la Iglesia se equivoca, me equivoco yo cuando hago una cosa indebida. Y hay que aprender a hacer la distinción. Pero la pena de muerte es algo que es evitable. Ahora, éticamente, en teología moral, el único momento en que se permite, digamos, éticamente el asesinato es cuando es el asesinato de un ¿cómo se dice? De un dictador que asesina a personas. Por ejemplo, el asesinato de Trujillo en la Iglesia Católica, éticamente, sí es válido en este caso. Es el único caso en teología moral en que es éticamente válido, es decir, bueno, eso tiene que ser asesinado. Y en el caso de la muerte de Trujillo, bueno, éticamente la Iglesia Católica lo habría aprobado. Ahí hay mucho, porque ahí Saddam Hussein era un dictador también, y Gaddafi, y Osama Bin Laden, que... Bueno, por ahí habían problemas con los Estados Unidos. Ahí es muy discutible. Ahora, nosotros los dominicanos sabemos muy bien quién era Trujillo, lo que estaba haciendo Trujillo, los que estaban matando a Trujillo, y nosotros sabemos muy bien. Yo no puedo juzgar hechos de otros países a veces, porque a veces yo me puedo equivocar. También me puedo equivocar con lo de aquí. Sí. Pero sabiendo quién es Trujillo, pues nosotros podemos decir que en el asesinato de Trujillo, éticamente podría haber sido considerado válido por la Iglesia Católica.
El señor Francisco Castillo, le abrió el micrófono. Sí, buenas noches. Padre, bendiciones. Que Dios lo bendiga. Padre, alma perdida no requiere tentación. ¿Me escuchó? Alma perdida no requiere tentación. Yo desconocía que había 500,000 de sacerdotes en el mundo. Es normal que donde hay 500,000 sacerdotes sirviéndole a la humanidad, donde usted encuentre en el lugar más recóndito de la tierra, un sacerdote sirviendo en el nombre de Cristo Jesús. Esas son las almas que el maligno más trata de conquistar, porque es un opositor. Entonces, alma perdida no requiere tentación. Posiblemente el joven que está ahí, el ateo, no requiere que lo tienten, porque ya él pertenece a ese conglomerado. Ahora bien, por ejemplo, el doctor Bruno, que es un médico entregado, dedicado a su familia, a su esposa, ese puede ser tentado en cualquier momento. Yo podría ser tentado. Usted, creo que hay un santo, no recuerdo el nombre ahora. Pero usted me está acabando con Rafael aquí. Que lo tentaron tanto que lo llevaron hasta el infierno, el diablo. Yo no me acuerdo cómo se llama el santo. Un sacerdote que lo llevaron hasta el infierno tentándolo. Y no se dio. Entonces, ¿quiénes son los más proclives para ser tentados? O los creyentes de Dios. Entonces, cuando se habla de la Iglesia Católica, tenemos que verla en la vertiente de que como institución, es la institución que más le ha servido y le sirve a la humanidad en el mundo entero. Porque en el lugar más recóndito, de donde quiera que sea, usted se encuentra un sacerdote sirviendo, muchas veces arriesgando su vida. Usted va a un asilo o a un convento y encuentra a las monjas sirviendo a la 24/7, dedicada en cuerpo y alma. Pero entonces, como por alguna situación de la vida, un sacerdote delinque, inmediatamente lo enrostran y lo enrostran y lo enrostran. Pero no hablan de los 499,000 que andan por ahí sirviéndole a diario en el nombre de Cristo Jesús a la gente, como dijo la madre Teresa de Calcuta una vez, que estaba curando un señor lleno de úlceras, y un hombre le dijo, yo ni por $1,000,000 haría eso. Y ella le contestó, ni yo tampoco. Yo lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre. Que Dios le bendiga. No sé si quisieran hablar, hay un tema que a veces interesa y es el del concordato. No sé si quisieran hablar del tema, que ese tema es interesante y picante. No sé. Vamos a ver, Carlos Lulo. Le estoy abriendo el teléfono a Carlos Lulo. Debe ser Mocano. Así es. Carlos. Buenas noches, Bruno. Sí, sí. Buenas noches, Monseñor Basalles. Buenas noches a algunos amigos que conozco aquí, a mi madre que está en el grupo viendo el Zoom. Yo lo compartí con algunos amigos, me tomé la libertad porque el doctor Ascanio Ben Cosme me mandó el link. Yo viajé con usted, padre, hace 6 o 7 años y discutimos mucho en un vuelo de Nueva York aquí a la República Dominicana. Y siempre he seguido a usted por los medios, porque creo que usted es un gran intelectual. No estoy totalmente de acuerdo con usted ni con nadie. Es decir, yo tengo mis propias convicciones. Sí creo que la moda progres que hoy nos quieren imponer una serie de minorías que quieren hacer de defectos virtudes, nos está haciendo mucho daño y sabiendo que ya esa ideología política que ellos siguen murió, no tiene ningún futuro, han querido meternos a discutir uno con otro temas triviales, como es eso del LGTB, el aborto, la pena de muerte y un sinnúmero más de absurdos sociales, que más bien tienen seguidores porque hay desviados siempre. Valoro muchísimo, yo estudié con los salesianos,
yo soy masón si yo asisto a una logia masónica, tengo independencia de criterios, pero veo muy bien el trabajo que la mayoría de los sacerdotes realiza. Es cierto lo que dice la persona que estuvo antes que yo, aunque yo no soy de este grupo activo, es decir, de la tertulia, aunque he participado en varias. Me gustaría, Bruno, que próximamente tú dejes a Rafaelito que haga una presentación él y nosotros lo veamos para que él exponga. Pero también me gustaría que José Ricardo Taveras haga su planteamiento, el mismo que él hizo ante el Congreso Nacional, y lo ha hecho público en varias ocasiones. Te invito a ti a que lo invitemos en cuanto al aborto. Bien. El aborto en las 3 causales es un bobo que nos quieren poner, como dice el Monseñor Masalles, con relación a que se va a pegar de ahí para hacer todos los abortos posibles, de una forma que nosotros tengamos que pagarlo. Va a ser igual que el Código Procesal Penal nuestro, que he visto, Monseñor, también en su ocasión reclamar que nosotros, las víctimas de los delincuentes, tenemos que pagar abogados y los delincuentes, sin embargo, tienen los mejores abogados pagados por el Estado y por nosotros, es decir, por la ciudadanía que paga sus impuestos. Y en ese tenor viene siendo prácticamente algo parecido, y donde quiera que este tipo de aberración se ha escalado, ya empiezan que quieren matar a los viejitos. Luego empieza el asunto de una serie de cadenas de cosas mal hechas, de que vamos a llegar a Sodoma y Gomorra, porque una minoría no puede nunca en la vida estar por arriba de la mayoría de las personas que queremos progresar y queremos tener una sociedad, una familia sana. Y en ese sentido, padre, les saludo a todos ustedes y estoy de acuerdo en mucho de lo que usted ha dicho hoy, aunque otras cosas quizás no esté de acuerdo. Bueno, pero en todo lo que tú has dicho ahora estoy de acuerdo. Ana Simas, desde Houston, quiere hacer una pregunta. Estamos terminando, padre. Estamos ya en fase. Sí, no pasa nada. Buenas noches. Gracias, padre, por su fiat. Para la persona que dijo que lo que ustedes tenían era ropa, obviamente no entiende lo que es la investidura sacerdotal. Yo tuve la oportunidad, y me salgo un poquito del tema, de estar en un exorcismo y solamente con el sacerdote poner la estola encima del poseso se calmó. No es una ropa cualquiera. Volviendo al caso del aborto, que fue lo que me trajo aquí. Yo trabajo en el área médica. Yo soy enfermera y es una agenda que le están empujando bastante fuerte. ¿Cómo yo puedo llevar una situación tratando de ser hasta cierto punto políticamente correcta, pero manteniendo mi punto como católica practicante? Porque pues a una persona que no tiene una formación cristiana es muy difícil tú hablarle de santidad. Es muy difícil tú hablarle de encomendarse, por ejemplo, en los casos donde se dice los mal llamados terapéuticos, el caso de Gianna Beretta Molla, una santa italiana. O sea, cómo hablarles de las consecuencias psicológicas, de las consecuencias incluso a nivel médico que puede sufrir una mujer con aborto. Pero la agenda es tan grande que es muy difícil. También, por ejemplo, en el caso de la agenda LGBT, ¿cómo explicar a una persona que te dice es que es amor? Y una persona que no tenga una formación cristiana, tú decirle es que no es lo mismo. O sea, lo que tú sientes es un amor eros, por así decir. Porque incluso hasta te quieren citar la Biblia. El amor que Dios habla en la Biblia, que nuestro Señor habla, es el amor ágape, el amor que hace que un Dios tan maravilloso y con un amor tan grande entrega a su único hijo, al Cordero sin mancha, por amor a nosotros. Entonces yo quiero, por favor, que usted me ayude en eso, porque a veces es muy difícil y me dicen obtusa, pero pues
yo soy católica practicante y yo sí le digo, yo en eso sí soy obtusa, yo prefiero morirme, prefiero quedarme sin trabajo, porque la misma Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo si pierde su alma? Gracias. Sí, mire, me gustó mucho esa palabra que usted dijo de lo políticamente correcto. En Estados Unidos es complicadísimo. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy difícil la discusión sobre la homosexualidad como tema, como tema. Por ejemplo, yo tengo amigos psiquiatras, y algunos viven en Estados Unidos, y me dice, lo que yo pienso, yo no lo puedo decir en Estados Unidos, porque si yo lo digo, me quitan la licencia. O sea que no hay la libertad para pensar. O sea, en el año 73, la homosexualidad se quitó del DSM-4 sin que hubiese pruebas para eliminarlo y no hubo la posibilidad de discutirlo, ni ahora tampoco. Ahora el que discuta algo, de una opinión, y estamos hablando de discusión libre, o sea que se acabó la discusión libre. Por ejemplo, los mejores autores de homosexualidad son australianos, son de Nueva Zelanda. Porque en Europa y en Estados Unidos está prohibido hablar algo de homosexualidad, en donde cualquier cosa que sea, que tenga un chin así o un chin asá, no se puede porque no es políticamente correcto. Eso es muy delicado porque no lleva a una objetividad ni a la verdad. O sea, deberíamos poder decir lo que pensamos, pero en Estados Unidos se perdió eso. Y la persona que hable algo, que diga algo, una opinión que parece no favorable a los intereses del lobby LGBT, son capaces de quitársele la licencia y todo. O sea que, y eso pasa también en la Iglesia Católica. O sea, el tema se llama la ausencia de la libertad religiosa. O sea, yo no puedo apelar a la religión, a mis principios religiosos para oponerme a algo. Por ejemplo, está la famosa floristera de Filadelfia. Ella era una jovencita de 70 años que tenía todos los años del mundo trabajando. Todo el mundo la conocía, la floristera de allá, de una esquina, que tenía años ahí su negocito. Y el colectivo LGBT, 2 mujeres lesbianas, se le acercaron, pero todo un plan para pedirle que ella les trabaje el arreglo floral para su boda. Ellas se van a casar. Entonces la mujer, la floristera, dijo, yo soy cristiana, yo estoy en contra de esas ideas, yo le puedo vender las flores y le puedo incluso referir a una persona que le pueda hacer ese trabajo. Ella decía, no, usted que tiene que hacerlo. Conclusión, le cerraron el negocio y pasó 4 años que pasó lo que se llama el Niágara en bicicleta, porque sus principios religiosos no primaban con los derechos que tenía esa persona. O sea que ahí viene la dificultad de que los derechos míos comienzan, como que acaban. Donde terminan los otros. Así, entonces, y los derechos de esa mujer que decía, yo le busco a una persona que le haga su arreglo, pero yo le vendo las flores si quiere, pero yo no le hago el arreglo porque por principio una boda entre 2 mujeres choca con mis principios religiosos, pero yo le busco a la persona. Le cerraron el negocio porque el colectivo es muy fuerte allí. Y esa política para mí la considero peligrosa porque el día en que la gente no puede hablar, bueno, vamos a una dictadura peligrosa y entonces ganará el más fuerte, mandará el más fuerte y aplastará a los demás. Y estaremos en cualquier cosa menos una democracia. Eso es lo que me parece a mí peligroso. Muy bien, Monseñor Víctor Masalles, estamos terminando. Esto ha sido fabuloso, ha sido un gran encuentro, hemos aprendido mucho. Me ha gustado mucho sus explicaciones porque usted habla bien claro, sin pelos en la lengua, transparente. Debería ser muy interesante acudir a una misa y a una homilía con usted. Bueno, están invitados. El viaje, hay que ir a Baní, ¿verdad? Sí, aquí estoy yo. Al final, aquí está la última intervención ya, Sixto Peralta, la última, y luego usted puede decirnos cuál es el futuro, cómo usted ve el proceso de la Iglesia Católica. Porque, escúchame, Sixto, voy a formular una pregunta
para que usted la responda después que Sixto intervenga. Usted sabe que las iglesias protestantes supuestamente han crecido mucho, a expensas de la iglesia católica posiblemente. ¿Cómo usted ve el futuro de la iglesia católica en los próximos años? Pero usted la va a responder después que Sixto, bien breve, por favor. Bueno, aquí están diciendo que se puede asistir diariamente a la misa del Padre por YouTube y Facebook, que no hay que ir a Baní a escuchar una homilía suya. Eso es verdad. Sí. Yo la misa la sigo todos los días en el YouTube de Víctor Masalle, de Monseñor Víctor Masalle, en YouTube de Diócesis de Baní, en el Instagram de Monseñor Víctor Masalle y el Instagram de la Diócesis de Baní, y en el de la Palabra y Vida, en el YouTube de Palabra y Vida, y también en Facebook, en Facebook también de Monseñor Víctor Masalle y Facebook de Diócesis de Baní. Todos los días se pasa ahí. Y también en la televisión y en la radio. Porque, sí, porque usted dirigió el canal Televida, ¿verdad? Sí, pero ya no, ahora es desde la televisión local de Baní y Radio Magis en San Cristóbal, pero por las redes, por Facebook sobre todo, ahí está en vivo, directo, a las 7 de la mañana todos los días. Ok. Sixto, bien Sí, breve. buenas noches, monseñor. Buenas noches, ¿cómo está? Dos cosas. Hay un filósofo que se llama Unamuno que dice que los ateos están más preocupados por la inexistencia de Dios que por la existencia. Y entonces de ahí se desprende que si un ateo sabe que su conserje le va a envenenar un café, no se lo va a tomar. Entonces vivimos de fe. O sea, todo el mundo vivimos de fe. Ellos dicen que no, pero vivimos de fe. Y por otro lado, el asunto del alma, el cuerpo y el espíritu, ¿cuándo se divide una cosa de la otra? Porque mucha gente dice que el espíritu y el alma es lo mismo. Bueno, hay antropologías diversas. Por ejemplo, en la antropología semítica, palestina, es decir, mundo árabe y mundo hebreo, el cuerpo se divide en carne y sangre, que por eso es que Jesucristo presentó la carne y la sangre como los símbolos eucarísticos. En los griegos es cuerpo, alma y espíritu. Sí, esto es una antropología diversa que hay en diferentes culturas. ¿Desde cuándo se separa? Usted dice después de cuando la muerte, dice, ¿eh? Déjeme ver. Porque usted dice, ¿cuándo se separan? Porque estoy buscando para abrir el micrófono. Ahí está abierto, Sixto. ¿Te abrió el micrófono? Porque se separan cuando se muere, pero si había algo más, no sé si porque están como, me parece, me siento avergonzado tener que decir simplemente cuando se muere, se separa. Si quería alguna explicación ¿en qué sentido la quería? Bueno, eso soy yo que estoy pensando, analizando teológicamente, pienso que mientras la persona está viva, está el cuerpo y espíritu, pero ya cuando la persona muere, se convierte ya en alma. O sea, por eso se dice, por las benditas ánimas de purgatorio. Sí, alma es inmortal y eso mismo, la sí. creencia cristiana asegura que, basado en 1 Corintios 15, la carta de los Corintios, que habla de la resurrección de los muertos, de cómo el cuerpo se adquiere el cuerpo corruptible se destruye y se adquiere lo que se llama un cuerpo incorruptible, que es lo que le permite acceder a la gloria. Digamos, entonces, técnicamente lo que se dice cuando se reflexiona, y Pablo es un gran filósofo, y reflexiona acerca de eso diciendo que se reviste de inmortalidad el alma con un cuerpo inmortal, también con un cuerpo glorioso. Entonces, porque la gente dice, bueno, el cojo va a entrar cojo allá arriba. El que le cortaron la cabeza, lo decapitaron, va a entrar sin cabeza allá arriba. No. Ese cuerpo es el que se destruye y entonces se adquiere un cuerpo glorioso, un cuerpo conforme al alma, que no tiene que ver con decapitación ni cómo murió, sino otra naturaleza distinta. Es complicado. La filosofía dice que estamos hablando de cosas celestes y gloriosas con palabras humanas y entonces las alusiones las imágenes son difíciles de hablar. Por ejemplo, cuando uno habla del cielo, el trono celestial, en el cielo no hay ningún trono de madera donde se sienten. Es otra dimensión. Uno habla con palabras humanas de algo que no es humano.
la calle de oro, Mar de Cristal, todas esas imágenes están tratando de expresar con lenguaje humano lo que no se puede expresar con lenguaje humano. Eso es lo mismo que dice San Pablo en 1 Corintios 13. O sea que es complicado. Podemos dedicarle un tiempo a esto. Esto es, es un campo muy interesante. En un futuro lo vamos a invitar para hablar sobre temas bíblicos espirituales, no sobre temas mundanos como se ha hablado hoy aquí. Hemos terminado. La pregunta que yo le hice ya terminamos. Ah, bien. La pregunta es, ¿qué es vislumbre de la iglesia? La iglesia ha tenido siempre primaveras, veranos, otoños e inviernos a lo largo de la historia. No hay que suponer que cuando llega el invierno se acabó, porque a cada invierno en la iglesia le ha llegado la primavera otra vez. Hay florecimientos, hay renacimientos de la iglesia. Y entonces hay una certeza de eso. Entonces el mundo protestante que comienza en el siglo XVI necesita la conflictualidad de la presencia católica. Me explico, eso es demostrable. Ay, espérense que me fui. Es demostrable, por ejemplo, en los países escandinavos, en donde por ley se abolió la iglesia católica y se puso oficial la iglesia luterana, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Esos son los países en donde menos religiosidad hay. Son los países menos religiosos del mundo. Pero, por ejemplo, el luteranismo comienza en Alemania, en donde hay muchos católicos también. Entonces, vamos a ponerlo así, donde hay pleito, el mundo protestante se desarrolla y crece. En Alemania, la mitad, el 50% es católico, el 50% es protestante. Y creció mucho a expensas de una iglesia protestante. De hecho, la palabra protestante viene de protestar. Sí. O sea que históricamente viene de... Pero no es un problema. Para la iglesia católica, el protestantismo no es el problema es ella misma. La constante búsqueda de renovarse y el problema de anquilosarse y tener que volver a renovarse. O sea, constantemente ella se tiene que renovar. Es posible que el protestantismo acabe un día, sí, como acabaron otras, sí, pero la Iglesia Católica tiene el deber de estarse actualizando y renovando constantemente, porque uno pierde el rumbo a veces y tiene que volver otra vez. Y la Iglesia pierde el rumbo y tiene que volver otra vez a retomarlo. Y en ello vienen primavera, verano, otoño, invierno. Y yo vislumbro en la Iglesia ahora mismo, en la Iglesia Dominicana, para mí la Iglesia Dominicana hay mucho silencio. Me parece, esto me preocupa mucho, el gran silencio entre los problemas sociales. Eso es preocupante y créanme que a mí discusiones de tema a veces no es precisamente lo que más me agrada. A mí lo que más me gustaría es temas bíblicos, enseñanza. La enseñanza es a mí lo que más me gusta. Yo soy hijo de profesor, el profesor David Masalles, que hay una calle en Santo Domingo, David Masalles La Fuya, el padre de la química dominicana. Me encanta enseñar. Y a mí me encantaría no tener que estar discutiendo ni aborto, ni problemas. Me encantaría estar enseñando. Pero hay que afrontar un problema cuando, como dijo, ay, espérese, que estaba aquí, ahora cambiaron, así, espérese, que tiene nombre. Carlos Lulo dijo que espérese, ¿qué fue lo que dijo? Ahora se me fue. Él estaba diciendo de que, ay, ahora se me fue. ¿Qué fue lo que tú dijiste, Carlos Lulo? Espérate. En un futuro, cuando lo vamos a invitar, pues vamos a hablar de temas de ese tipo, espirituales, o bíblicos, o eclesiásticos. Ah, sí, perdón. Carlos Lulo decía que esas nimiedades, esos problemas del aborto, esos problemas tontos que son los chupetes, que él dijo, muy bien dicho, a mí me encantaría no tener que estar tocando esos temas. A mí me encantaría estar tocando los temas de verdad que preocupan a un desarrollo, a la educación dominicana, al progreso, y lo que ayuda verdaderamente a construir una dominicanidad, porque tenemos problemas de educación cero, problemas cero en algunos puntos, que hay que trabajar mucho más que discutir que si el aborto, que si no el aborto, que si estas cosas. Eso me parece a mí también. Estoy de acuerdo con Carlos. Eso era. Muy bien. El doctor, ya nosotros estamos pasados de hora, son las 9:30 ya. El doctor Ascanio, no sé si quería decir algo.
Bueno, parece que Ascanio, porque Ascanio es ginecólogo y no, yo le quedé de darle la palabra, pero será en otro Sí, momento. pero que el aborto quedó atrás hace rato ya. Sí, hace rato que quedó atrás, sí. No, Bueno, Ascanio, algo breve ya, que estamos pasados. sí, como dice el monseñor, hace rato que quedó atrás, pero sí, una preocupación que se señaló en uno de los primeros participantes es que con respecto a la cesárea, somos el país número 1 en el mundo, los campeones mundiales en cesáreas. Y con respecto al aborto, la preocupación de qué tantos abortos puede hacerse una señora. Pues bien, si es un aborto espontáneo, en donde se expulsa el contenido del útero, en este caso, ¿verdad? El embrión con la placenta, y no queda nada, pues no hay que hacer absolutamente nada, pero si quedan restos, hay que hacer lo que se le llama comúnmente, como decimos en el pueblo, una limpieza. Y esto es un procedimiento con un instrumental que tiene un riesgo de perforación, de infección e incluso muerte de la madre. Pero en el caso de si se hacen muchos procedimientos o tan siquiera uno, pero muy enérgico, puede destruir la capa basal del endometrio que se regenera, que sale en forma de sangrado como menstruación, y esa paciente va a quedar con imposibilidad de embarazarse en un futuro. No es uno ni dos casos lo que yo tengo de pacientes que en sus años mozos se sacaban muchachos como escupir, y luego que ya entonces llegan a una etapa en su vida en donde quieren un embarazo, ya no pueden tenerlo. Y realmente eso es, no se imaginan ustedes lo desastroso que es para esa persona, lo arrepentida que se siente y la culpa que le cae encima cuando ese hijo que ella quiere tener, hace rato que ella se lo... Pero bien, eso es lo que quería comentar al respecto. Muchas gracias. Don Víctor, Sí. muchas gracias. Para mí un placer haber estado con este grupo selecto de personas. Muchas gracias y bendiciones para todos. Gracias. Usted para nosotros, nosotros para usted. Bien. Gracias, Rafael. Dios te bendiga. Buenas noches a todos. Esperemos que hayan aprendido y disfrutado de este gran encuentro. Una de las mejores tertulias que hemos hecho, la de hoy. Adiós.